Bueno, buenas noches. Estamos en nuestro culto de jueves por la noche. Y bueno, terminó la adoración, la alabanza. Qué bueno que está conectado aquí en la carpa, en Conquistando Fronteras. Y pues bueno, después de la alabanza, la oración, se levanta diezmos, ofrendas. Obviamente no puede ser posible en lo presencial, pero ponte en contacto con Jesús Valle, con esta Marina Portillo, con Nancy Mancera. Hay una cuenta de Oxxo, puedes preguntar vía WhatsApp, ¿sale? Y bueno, vamos a ponernos al corriente en nuestros diezmos y ofrendas. Y permitamos a través de eso que Dios, ¿verdad?, abra la ventana de los cielos y reprenda al devorador y traiga prosperidad y abundancia a nuestro hogar, a nuestra vida, ¿sale? Bueno, también el día de mañana, ¿verdad?, 9 de la noche, es iglesia en casa. Mucha iglesia, la mayor parte de la iglesia practica los viernes a las 9, algunos el sábado a las 9, lo que es iglesia en casa. La dinámica es abrir la Biblia en familia, ¿verdad?, leer la escritura. Estamos todavía en el Evangelio de Lucas, ¿sale? Donde hayas quedado. Si tú no practicabas iglesia en casa, empieza desde Lucas, capítulo 1, ¿verdad? Y es una oportunidad de con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, poder estar en la palabra. Obviamente ese tiempo es para orar en familia, pedir por las necesidades que hay. Puedes invitar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, primos, familiares, alguien cercano, invítalo a casa los viernes a las 9, hagamos iglesia en casa. Y pues ha sido el plan emergente, ¿verdad?, para retener a las ovejas y también para ganar a la gente que tiene necesidad de Cristo, ¿sale? Bueno, el domingo, ¿verdad?, a las 9:30 nuestra reunión general, y terminado, ¿verdad?, la reunión de la cantera con los jóvenes. Y pues papá, mamá, conecta a tus hijos, a tu hija, ¿verdad?, al tiempo de jóvenes. Va a ser una bendición en el culto general 9:30. Por favor, no se desconecte, es una forma de estar juntos y, ¿verdad?, juntos digerir la palabra y ser muy bendecidos, ¿sale? Bueno, en esta noche va a predicar Alejandro Camargo, ¿no?, que es un líder fuerte aquí en la iglesia, es un colaborador, un hijo de la casa. Ahí está el micro, mira, eso, ¿no? Y va a predicar el Alex. Saque el cuadernillo, la Biblia, ¿verdad?, saque el cafecito en casa y ya con la palabra le acompañamos. Dale, Alex, adelante, ¿no? ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Qué bueno que estás conectado en casa, que invitas a alguien para poder escuchar la palabra, poder compartir y poder tener un tiempo juntos en la palabra, ¿vale? Y vamos a orar antes de empezar. Vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel con nosotros. Oramos que tu hermosa presencia sea llenando nuestras vidas, seas tomando el control de todo lo que va a pasar aquí. Señor, y que tu palabra, Señor, sea revelada a nuestro corazón, Señor. Padre, abre nuestros oídos para poder escuchar la palabra y ser bendecidos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que vayas conmigo a Filipenses 2, del 5 al 8. Yo te quiero compartir en esta noche, mi predicación se llama Imitando la actitud de Jesús, ¿vale? Así estás bosquejando, estás apuntando, imitando la actitud de Jesús. Y Filipenses 2, del 5 al 8 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo que nuestra actitud, ¿no?, la actitud de cada uno de nosotros debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, ¿vale? O sea, dice que tú y yo tenemos que tener la misma actitud que tuvo el Señor, ¿no?, al momento de ir a la cruz. Y quiero hablarte un poquito de esto y
investigué en el diccionario qué significa actitud, pues si ahí lo tengan. Actitud, si no aquí se los leo. Dice, la actitud es aquello que describe la conducta de alguien o su disposición para actuar. También se llama de esta forma la postura de nuestro cuerpo, que revela cierto estado anímico o de ánimo. Incluso podemos combinar ambos significados para señalar la postura que toma una persona al actuar o hacer algo. O sea, dice que la actitud es aquello que describe la conducta de alguien, su disposición para hacer las cosas. Y Jesús tuvo una buena actitud. Di conmigo, Jesús tuvo una buena actitud. Ahí en tu casa dile, Jesús tuvo una buena actitud. Al momento de ir a la cruz, Él sabía que tenía que ir a la cruz. Su Padre le había dicho. Y Él tuvo una buena actitud para ir a la cruz y salvarnos y darnos una vida eterna. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que tú y yo tenemos que tener la actitud que tuvo nuestro Señor. Ve conmigo a Hebreos. Vamos a leer un poco de Biblia, por si no leíste en la semana. Hebreos 6:12. Dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredarán las promesas. Fíjate, hace rato te leí que la actitud es aquello que describe la conducta de alguien, lo que va a hacer alguien, una actitud diferente. Y Hebreos dice que tú y yo no tenemos que ser perezosos, ¿vale? Eso no es un fruto del Espíritu, la pereza no es un fruto del Espíritu. Y dice que tú y yo no tenemos que ser perezosos. Dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredarán las promesas. Tú y yo tenemos que imitar a aquellos que han servido al Señor, que han caminado con el Señor, que han sido fieles, que han tenido fe. Y fíjate, dice algo muy importante, dice, quita toda pereza de tu vida. Si nosotros pretendemos ser imitadores de Cristo, lo primero que tenemos que quitar en nuestra vida es la pereza, ¿ok? Porque la pereza no le gusta a Dios. La pereza tiene que estar fuera de nuestras vidas, fuera de los jóvenes, de los niños, de los matrimonios, de cada uno de los que nos congregamos, queremos caminar conforme a la voluntad de Dios. Dice, quita toda pereza, imita la fe de otros. Porque cuando dice imita la fe de otros, tú dices, yo quiero ser como el Señor. No podemos ir a la cruz porque Jesús ya fue a la cruz. No podemos salvar a otros porque Jesús es nuestro Salvador. Pero sí podemos tener la actitud y podemos tener la motivación y quitar toda esa pereza de nuestras vidas para compartir el Evangelio, para llevar la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Quita la pereza de tu vida, hazla afuera y confía y ten fe y sigue a los demás. Ve conmigo a Efesios. Quiero que estés ahí apuntando. Efesios 5, del 1 al 12. Dice, libertad en Cristo. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Dice, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo, que si hacen circuncidar, perdón, Efesios, les dije Efesios, pero estoy leyendo Gálatas, perdón, Efesios 5, aquí está. Perdón, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Cómo, hermanos? Como hijos muy amados. O sea, dice que tú y yo tenemos que imitar a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual
está fuera de lugar, haya más bien acción de gracia, porque pueden estar seguros de que nadie sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo, de Dios. Que nadie nos engañe con argumentaciones vanas, porque esto tiene castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consistente en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Dice, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Ya fíjate lo que te está diciendo. Dice, por lo tanto, imita a Dios como hijos muy amados. Y te está hablando para que tú y yo, para ser un buen cristiano, para que podamos imitar a Cristo, tú y yo tenemos que ser valientes, ¿vale? Porque tienes que ser valiente para enfrentar el pecado. Tienes que ser valiente para enfrentar las cosas del mundo. Tienes que ser valiente, escucha bien, para enfrentar a la gente que no ama al Señor. Porque cuando venimos a Cristo, está diciendo que Él nos ha dado la luz, somos sus hijos, pero tú y yo tenemos que ser muy valientes. En Josué 1:9, cuando Dios le habla a Josué y le dice, oye, ¿sabes qué? El Moi pues ya se fue, pero ahora sigues tú. Y tú tienes que llevar al pueblo, y tienes que dirigirlo, y tienes que llevarlo a la tierra prometida. Y fíjate, y Josué estaba ahí, y Dios le estaba hablando, pero le dijo algo en 1:9, le dice, esfuérzate y sé valiente. Y no le dijo una vez, le dijo como 3 veces, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tú y yo tenemos que ser valientes. Si queremos caminar conforme a la voluntad de Dios, tú y yo tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes para dejar el pecado. Tenemos que ser valientes para enfrentarnos al mundo. Muchas veces la gente de allá afuera nos dice, oye, ¿por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no fumas? Me estoy cuidando mi cuerpo. ¿No? ¿Por qué no le dices que eres cristiano? Porque muchas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos. Muchas veces nos da pena decir que somos cristianos a nuestros amigos, a los con los que trabajamos. No, pues ya ves, me estoy cuidando, ¿no? No. Tú y yo tenemos que ser muy valientes para enfrentar todas esas cosas. Tú y yo tenemos que ser muy valientes aún para enfrentar a nuestra propia familia, porque cuando saben que eres cristiano, muchas veces tu familia empieza. Tú tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente para decirle a la gente con la que te rodeas, hey, soy cristiano y Dios me ha rescatado. Empiezo a ir a una iglesia, predica la palabra. Por eso, cuando dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, llevando una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda, sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera deben mencionar la inmoralidad, ninguna clase de impureza, de avaricia. ¿Vale? Si tú eres avaro, tú tienes que ser valiente para dejar la avaricia, para dejar la fornicación, para dejar el adulterio, para dejar de tomar, para dejar de fumar. Tenemos que ser valientes. Primero dice el Señor, no seas perezoso. Y después ya tienes que ser valiente para enfrentarte a las cosas. Aún para los que dicen que son cristianos y hacen lo contrario, tenemos que estar firmes en nuestra vida. Imagínate el paquete que le dejó Dios a Josué. Y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es algo que tú y yo tenemos que abrazar en nuestra vida. ¿Necesitamos ser valientes? Sí, necesitamos ser valientes. Necesitamos tener una vida de valentía, de poder, de autoridad, de dominio propio. Yo así soy, yo así grito. Tenemos que tener dominio propio.
No puedo dejar la mentira. Tienes que ser valiente para dejar la mentira y para dejar los vicios en tu vida. Y muchas veces pensaba, estamos en un proceso, hermano. Sí, pero ese proceso ya te aventaste un año. Ya te aventaste un año en el proceso. No, cuando viene Jesús a tu vida, tú entiendes que tienes que ser valiente, tienes que dejar todas esas cosas que no le agradan al Señor. Tienes que cambiar tu actitud, tu forma de vivir, tu forma de pensar. Porque si no has cambiado todo eso, entonces no has sido valiente para dejar las cosas del mundo y te has aferrado a las cosas del mundo y has decidido vivir como el mundo. Entonces no eres cristiano, ya no eres hermano, a lo mejor eres primo, sobrino, ¿no? Y aquí es cuando entendemos que Él nos ha dado su espíritu y tenemos que imitarle a Él. Hace rato dije, no puedo ir a la cruz porque Jesús ya fue a la cruz. No puedo salvar pecados porque el único que salva pecados es Él. Pero sí puedo imitar lo que Él hizo, el predicar la palabra y estar firme en mi convicción y decir, soy un verdadero cristiano. No soy cristino, soy cristiano que ama al Señor y que camina en la verdad. Porque así es como tenemos que vivir nuestra vida. Qué aburrido es vivir una vida doble, que aquí te dices cristiano y allá afuera no sé cómo te dicen. ¿Por qué? Porque no vives en plenitud y no vives en la verdad. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Te frenas de las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para tus hijos, para tus generaciones. Porque vives en maldición, vives en condenación. Vienes y piensas que es como el domingo ir a la iglesia y decir por mi culpa, por mi gran culpa, y te vas a tu casa y vives igual, porque no has tenido la valentía de cambiar tu vida, porque no has tenido la valentía de decirle al pecado que ya no, o sea, ya hay pararle. Y seguimos con las mismas cosas y batallamos con las mismas cosas. Y pastor, y el hermano, venga a orar por mí, pero ya llevas muchos años así porque no has decidido y no has entendido que tenemos que ser valientes. Porque el Señor ya nos ha dado libertad, el Señor ya lo ha hecho por nosotros, pero también nosotros tenemos que tomar la decisión de caminar como el Señor. Por eso cuando leo Efesios, cuando dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Él nos ha hecho sus hijos y nos dice que somos hijos muy amados. Gente que no se siente amada, gente que se siente rechazada. Tiene una iglesia, tiene un pastor, tiene un líder, pero no se siente parte. Porque el rechazo todavía le viene en su vida. Deja el rechazo, sé valiente, apártate del rechazo. Y entiende que Dios te ha puesto en una iglesia con hermanos que te aman, que puedes confiar en ellos, que pueden orar por ti y que pueden ser un mismo cuerpo. Pero muchas veces no lo entendemos así y andamos vagando por todos lados y queremos que todos nos ministren y queremos que todos oren por nosotros, pero nosotros no somos valientes. Y para imitar a Jesús tenemos que ser muy valientes. Ve conmigo a Marcos 8:38. Fíjate lo que dice: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio. No tenemos que avergonzarnos de aquel que nos ha llamado, de aquel que ha dado su vida por nosotros, de aquel que ha pagado el precio por nosotros, de aquel que ha ido a la cruz por nosotros.
Y cuando dice no me avergüenzo del Evangelio, tienes que ser valiente. Tenemos que ser muy valientes para no avergonzarnos del Evangelio y decir, yo soy hijo de Dios. ¿Para qué? Porque fíjate lo que dice, te lo voy a leer otra vez. Dice, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si nosotros aquí en la tierra nos avergonzamos de ser cristianos, escúchame bien, cuando estemos con el Padre, o sea, es algo bien fuerte. O sea, también se avergonzará de él cuando nosotros estemos, cuando él venga en su gloria. Y es algo que tú y yo tenemos que entender. No me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo estaba firme. Era un hombre firme, era un hombre con convicciones, que tenía fe de que Dios le sale al encuentro. Y por eso escribe eso en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando nosotros predicamos la palabra, entendemos que el Evangelio es importante para los perdidos. Entendemos que el Evangelio es importante para todo aquel que no lo tiene, porque es poder de Dios para salvación. Así como el diablo ama las almas, Dios ama las almas, y escúchame bien, y el diablo las lleva a la perdición. Pero cuando nosotros predicamos la palabra, cuando una iglesia se despierta, cuando una iglesia predica, cuando una iglesia no se avergüenza del Evangelio, trae salvación. El reino de Dios se establece sobre ese lugar. El reino de Dios viene a tu casa, viene a tu familia, viene a los perdidos, viene a aquel que sabes que tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso tú y yo no nos tenemos que avergonzar del Evangelio. En el lugar donde tú te pares, en el lugar donde tú vayas, tú tienes que decir, yo soy cristiano y yo sé que necesitas una palabra de Dios, pero muchas veces no lo hacemos porque nos avergonzamos de ser cristianos. ¿Qué van a decir de mí? Pues que digan de ti que eres un buen cristiano, que digan de ti que predicas la palabra y que saben que pueden ir a ti porque les puedes dar una palabra de aliento y de fe. Por eso tú y yo no nos tenemos que avergonzar del Evangelio. Por eso tú y yo tenemos que pasar tiempo en la palabra. La palabra nos revela quién es Jesús, la palabra nos revela cómo poder caminar con Él. Si nosotros muchas veces tenemos la Biblia y la tenemos ahí para que sostenga un mueble, yo te quiero decir algo, no es para que sostenga un mueble, es para que te sostenga a ti en el tiempo de la aflicción. Es para que traiga fe a tu vida y podamos entender que no me avergüenzo del Evangelio. Amén, familia. Y ve conmigo rápido a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:20. Dije que ahora sí vamos a leer Biblia, ¿vale? Primera de Pedro 2:20 dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Dándoles ejemplo para que podamos seguir, ¿qué? Sus pasos. Tenemos que pasar por tribulaciones, tenemos que pasar por circunstancias difíciles. El Evangelio no es la casa de Barbie. El Evangelio, escucha bien, tenemos que pasar por circunstancias difíciles como pasó Cristo. Porque cuando leemos la palabra dice, Él nos ha dejado esto para que podamos seguir sus pasos.
¿Qué te hace pensar que no vas a sufrir? ¿Qué te hace pensar que no vas a pasar por circunstancias difíciles, por enfermedades, por cosas que a lo mejor muchas veces no lo entiendes? Pero escúchame bien, es importante pasar por todo eso, porque estamos siguiendo los pasos de Jesús. ¿De qué sirve que te bofeteen si andas de pecador? ¿De qué sirve de que te digan, si andas? Pero cuando lo haces por Cristo, dice que llevas un elogio, llevas un galardón. Dice, ¿por qué? Porque Él ha sufrido, porque Jesús ha sufrido, y nosotros estamos siguiendo sus pasos. ¿Estamos siguiendo qué, hermanos? Sus pasos. Es cuando entendemos que tenemos que tener la actitud de Jesús. Cuando Él iba a la cruz tenía una actitud diferente. Tenía una actitud Él sabía lo que estaba pasando, Él sabía lo que iba a sufrir. Dijo, que no pase de mí esta copa, porque Él sabía el sufrimiento que iba a pasar cuando iba a ser entregado. Él sabe, escúchame bien, experto en quebranto. Y cuando nosotros pasamos por circunstancias así, escúchame, es necesario, familia, es necesario pasar por esas circunstancias, porque esas circunstancias nos acercan más a Jesús, nos acercan más a nuestro Dios, a conocerle, a tener una relación más íntima. Imitar. La actitud es aquello que describe la conducta de alguien, su disposición para actuar. ¿Con qué actitud estás tomando lo que estás pasando en tu vida? ¿Con qué actitud estás pasando? ¿Con qué actitud estás llevando lo que estás pasando en este tiempo? Ten una actitud diferente. Cambia tu actitud. Y yo creo que vamos a ver la gloria de Dios cuando cambiamos nuestra actitud, nuestra forma de pensar. ¿Ok? Tercera de Juan. Uno del 9 al 12. Esta carta la escribe a un hermano que se llama Gallo, ¿no? No Gallo aquí el de la iglesia, ¿vale? A otro Gallo, con Y, ¿vale? A Gallo. Tercera de Juan 1:9 dice, le escribo algunas líneas de la iglesia, a la iglesia, pero fíjate lo que dice, pero Diótrefes. Acuérdate de ese nombre, Diótrefes, ¿ok? Dice, a quien le encanta ser primero entre ellos, no nos recibe. Por eso si voy, no dejaré de reprocharles su comportamiento, ya que con las palabras malintencionadas habla en contra de nosotros, solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no lo deja y los expulsa de la iglesia. O sea, fíjate, este cuate tenía una mala actitud y estaba en la iglesia. Tenía una mala actitud y estaba en la iglesia. Dice que este cuate quería estar en todo, ¿no? Pero ni picha, ni cacha, ni dejaba batear. Quería hacer todo, hacía a un lado a los hermanos, y los que querían servir no los dejaba. Y tenía una mala actitud, dice. Y fíjate lo que dice en el 11, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En cambio, Demetrio, habla de otro hombre, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos, y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. O sea, habla de dos hombres. Habla de un cuate que se llama Diótrefes, que era un cuate que era una piedra en el zapato. ¿No? Ese no era Ujier, ese sí era Rugier, ¿no? Porque otros querían ayudar y ese cuate estorbaba para la obra. Tenía una mala actitud, porque dice que no había conocido. O sea, si tú tienes una mala actitud, dice, tú no has conocido del Señor. Este cuate nada más estaba estorbando. Y dice, no voy a reprochar su comportamiento, ya que habla con palabras malintencionadas. O sea, habla
su boca está llena de pecado, llena de avaricia, de buscar una posición. Dice, en cambio Demetrio, él da un buen testimonio. En cambio Demetrio, él es un hombre que hace lo bueno. Y fíjate lo que dice Juan, o sea, dice, y lo recomendamos. Y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Por eso tú y yo tenemos que imitar lo bueno, no lo malo. Y muchas veces imitamos lo malo en vez de imitar lo bueno. En vez de imitar a gente que ama al Señor, que busca de Dios, andas imitando al compadre, a la comadre borracha, al compadre borracho, a los amigos malos, ¿no? Los jóvenes. O sea, en vez de que imites a alguien que tiene un buen testimonio, siempre nos vamos por lo malo. Y también eso pasa en la iglesia. No me quiero meter con los músicos, pero muchas veces los músicos, no, yo quiero grabar un disco y ser como ese que canta, ¿no? O no, Chuchito, ahí andan por ahí, ¿no? Ya se fueron de aquí los que querían eso. Pero en vez de imitar a Jesús, querían imitar a antes así, y vamos a hacer un disco y vamos a hacer no sé qué. Imita a Jesús. Y andan imitando a gente que dices, no, imita a Cristo. Imita a gente que busque del Señor, que ame al Señor. No imites al cristianito que de vez en cuando viene. Imita a alguien que realmente tenga una vocación de fe y amor y de servicio al Señor. Imita a la hermana que ora y que busca y que está ahí, ¿no? Las mujeres, los hombres, que podamos imitar a hombres que aman el Evangelio, que buscan de Dios, que buscan establecer el reino. Que no seamos como ese Diótrefes que andaba de acá para allá, pero no hacía nada y nada más estorbaba y no dejaba que el reino de Dios avanzara. Y fíjate, viene alguien nuevo y tienes esa actitud, pues ya nunca va a regresar. Por eso los que servimos tenemos que tener una buena actitud. Si tú, cuando regresemos a la iglesia y te toca estar de ujier, recibiendo a la gente, estando en el baño, barriendo, recogiendo, dando un pañuelo, sanitizando, no sé lo que vaya a hacer Dios con tu vida, ten una buena actitud. No importa si estés cuando estés en el baño, alábale. Cuando estés, alábale. ¿Por qué? Porque es para el Señor. No importa dónde Dios nos ponga. Lo importante es que lo hagamos con una buena actitud y no seamos como ese Diótrefes que nada más estorbaba. Que podamos y que la gente pueda decir que se levanten los Demetrios, ¿no? Que se levante la gente que ama, que busca. Que se levante la gente que tiene ganas de servir con pasión y fervor en el Señor. Que se levante la gente así. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En cambio, o sea, dice a Demetrio, todos dan buen testimonio de él. Se ve lo bueno y se ve lo malo. Porque cuando dice la palabra, dice, en cambio, todos dan buen testimonio de él, porque él tenía una actitud diferente. Se parecía a la de Cristo. Cristo vino a servir. Cristo vino a tener una relación y a unirnos con el Padre. ¿Sabes lo que tú haces cuando tú tienes una buena relación? Cuando tú tienes una buena actitud con la gente, tú hablas del Evangelio, llevas el Evangelio a la gente que está perdida, a la gente que no conoce, y tú eres un reconciliador. Reconcilias al hombre con Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Cuando tú oras, cuando tú le dices, oye, arrepiente de tus pecados, deja de pecar, vive una vida diferente, estás reconciliándolo con Dios. Estás haciendo la obra. Estás trabajando para Dios. Iglesia, estamos trabajando para Dios. Para que no te dé vergüenza predicar, para que entendamos esto es algo bien importante. Cuando tú predicas el Evangelio y la gente se arrepiente y cambia su vida, está teniendo una relación con Dios, así como nosotros la tuvimos.
Y esa persona, ese hombre, esa mujer, esa nación, ese pueblo puede caminar diferente, porque ha llegado la salvación de Dios en su vida. Por eso tenemos que ser imitadores de Jesús. Por eso tenemos que ser como Demetrio, y que todos puedan decir: ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita tiene un buen testimonio, porque ama al Señor. Sus palabras son diferentes, no son palabras de malicia, no son palabras de pecado. Habla la palabra de Dios, habla la verdad. ¿Ok? Primera de Corintios 11:1, no lo busques, te lo digo, dice, fíjate lo que está diciendo Pablo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo algo bien fuerte. Se está aventando un paquete el apóstol Pablo. Ve conmigo a Filipenses 3:17. Con esto termino. No sé si los chavos de la alabanza me ayuden. No, o ya se ofendieron. No, saben que les amo y sé que sirven con todo su corazón al Señor. Son buenos chavos, aman al Señor. La verdad que son una pasada estos chavos. Les amamos mucho aquí en la iglesia. Filipenses 3:17. Fíjate, en Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo. O sea, está aventándose un paquete el Pablo, El apóstol Pablo está diciendo: primero dijo ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, y después lo que está diciendo: ser imitadores de mí. O sea, le está diciendo: hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se orgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio nosotros, en cambio tú, en cambio yo, ahí ponle en tu Biblia: en cambio yo, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Está bien chido. Porque está diciendo: Él hará la obra, Él transformará tu cuerpo. Así que, hermano, así dice el Señor: échale ganitas. Sigue caminando conforme a la palabra de Dios, porque llegará el momento donde dice: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Valentía. Valentía en nuestra vida, hermanos. Un día nuestro cuerpo será un cuerpo glorioso. Pero cuando está diciendo el apóstol Pablo, me impactan, me gustan las palabras que él dice: sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado, conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Sigamos su ejemplo del Señor. Caminemos firmes, hermanos. No tengas miedo. Cuando echamos fuera el temor, viene la bendición.
Cuando dejamos nuestra carne a un lado, podemos ver lo glorioso de Dios en nuestras vidas. Y que podamos ser imitadores de Dios. Que podamos caminar conforme a su palabra, conforme a su verdad. Ahí en tu casa ponte en pie. Vamos a orar. Primero vamos a orar que Dios sea arrancando todo temor y todo pecado de nuestras vidas. Todo con lo que estás batallando en tu vida, vamos a echarlo fuera. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Para heredar las cosas de Dios tenemos que ser muy valientes, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Señor, quita todo temor del corazón, quita todo temor de nuestras vidas, Señor, en esta hora. Padre, que la valentía de Dios esté en nuestras vidas. Que la valentía de Dios esté en cada corazón, en cada familia. Señor, los que nos están viendo, Padre, arranca todo temor, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Que podamos vivir conforme a tu palabra, a tu voluntad. Queremos ser imitadores de ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Queremos caminar conforme a tu palabra, Señor. Arranca todo pecado, todo lo que estorba en nuestra vida, Señor, arráncalo. Queremos ser valientes, llenos del Espíritu Santo, quitando todo pecado, todas las cosas malas, todas las cosas vanas, toda carnalidad, Señor, sea arrancada del corazón de cada uno de nosotros. Que podamos caminar en la verdad, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Que podamos caminar, Señor, llenos de tu unción y de tu amor, Padre. Arranca el temor, arranca el temor. Queremos ser hijos muy amados, Señor. Que podamos parecernos a ti, que podamos hablar como tú, Señor, actuar como tú, tener una vida diferente, una vida santa, Señor, una vida de amor. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, tú haces esta obra en nosotros. Tú te mueves con poder en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Arranca todo temor en nosotros. Que haya firmeza en nuestras vidas. Queremos parecernos a ti, Dios. Te adoramos, Jesús. Te amamos, Señor. Y si tú no has tomado la decisión, a lo mejor llevas muchos años y sigues batallando por las mismas cosas, es tiempo de que le podamos entregar nuestra vida a Dios. Es tiempo de que tú y yo le entreguemos nuestra vida y podamos decirle: Señor, yo quiero ser muy valiente. Yo quiero ser muy valiente para dejar mi pecado. Yo quiero ser muy valiente, Señor, para poder entender que tú me has llamado. Yo quiero ser muy valiente, Señor, para día con día continuar y hacer lo que tú me has mandado hacer. Señor Jesús, Padre, oramos por cada familia. Señor, oramos que tu hermosa presencia, Señor, esté en cada familia. Que tú seas quitando todo pecado, toda iniquidad, Señor, todo temor, Señor, y que en esta noche tu Santo Espíritu sea trayendo libertad, sea trayendo gozo. Que en esta noche tu Santo Espíritu, Señor, sea arrancando todo lo que estorba. Y que podamos darte nuestra vida, Señor, en esta noche. Que podamos darte nuestra vida, Señor. Que podamos servirte, amarte, Señor. Tú nos has llamado. Queremos caminar, Señor. Queremos ser imitadores de ti todos los días de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, precioso no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, precioso Jesús. Señor, te damos gracias por la palabra y oramos, Señor, que se quede guardada en el corazón de cada uno, en la familia, en aquellos que ven, Señor, la transmisión y los que la verán. En el nombre de Jesús, amado Dios, te damos gracias.